Santiago. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en la ciudad de Pasto, Nariño. Es realmente una bendición grande estar con ustedes para compartir unos momentos alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Dice San Juan capítulo 6, versos 28 en adelante, 28 al 29 dice: entonces le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y en Hebreos capítulo 10, verso 7, el apóstol San Pablo, citando el Antiguo Testamento, nos dice: vamos a ver, verso 5 en adelante del capítulo 10 de Hebreos, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la única manera de hacer la voluntad de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Toda persona sabe que hay Dios, aunque algunos lo nieguen. Pero algunos que dicen o piensan que no hay Dios, cuando se da un golpe, ahí algunas veces dicen: hay Dios. Están diciendo que hay Dios, aunque algunas veces lo niegan. Y toda persona desea hacer la voluntad de Dios. Pero algunas personas no saben cómo hacer la voluntad de Dios. Así como toda nación tiene sus leyes, y los que viven de acuerdo a las leyes de su nación están haciendo de acuerdo a la voluntad de su nación. Y Dios tiene leyes, y esas leyes Él las ha establecido en este planeta Tierra, y los que viven de acuerdo a las leyes divinas pues están haciendo la voluntad de Dios. Ahora necesitamos comprender que hemos venido a la tierra para pensar, para creer y actuar como Jesucristo pensó, habló y actuó. Él vino para hacer la voluntad de Dios, la voluntad del que lo envió a vivir en esta tierra. Como dice ese pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 5 al 7 que leímos. Como dice ahí San Pablo citando, dice, como dice en el libro, dice, vamos a ver cómo dice: he aquí vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Eso está en el Salmo 40, verso 8. Vamos a ver cómo lo dice el Salmo 40, verso 8, porque esa profecía se cumplió en toda su plenitud en nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, el salmista también deseaba hacer la voluntad de Dios siempre, y este salmo, que es de David, dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y ahora esto que está sucediendo en la vida del rey David, ven ustedes, se está reflejando lo que estará sucediendo en la venida del Mesías. Por eso esos salmos del rey David son tan importantes, porque muchos de ellos son salmos mesiánicos para ser cumplidos en la primera venida de Cristo y otros en su segunda venida. La vida del rey David estaba representando la primera y segunda venida de Cristo. Bien dijo Dios acerca del rey David, que era un hombre conforme a su corazón. Y si era conforme al corazón de Dios, pues los pensamientos de Dios se transmitían al corazón de David y se reflejaba en el rey David lo que Dios haría más adelante en la primera y segunda venida de Cristo. Así como el rey David fue rechazado y tuvo que huir a causa de que su hijo se levantó en contra de él y lo destronó temporalmente, el rey de Israel, el Mesías, Jesucristo, cuando vino, sus hijos, su pueblo, vean ustedes, lo rechazaron y lo crucificaron. Ahora, todas esas cosas que sucedieron en la vida de David, vean cómo reflejaban la primera venida de Cristo y también la segunda venida de Cristo. También hay un salmo que dice: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Se estaba reflejando en el rey David que lo que le sucedería al Mesías al ser crucificado. Y ahora podemos ver que todo lo que estaría sucediendo en la primera y segunda venida de Cristo ya está reflejado en el Antiguo Testamento, tanto en el rey David, está ahí profetizado en los Salmos también, está reflejado también en la vida del profeta José y patriarca José, hijo de Jacob, y también en el mismo Jacob, en el mismo Isaac, en el mismo Abraham. Vean cuando Dios le prometió a Abraham un hijo y le dijo Dios a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones. En Isaac se estaba reflejando la venida del Mesías, porque la bendición para todas las naciones no es por medio del hijo de Abraham según la carne, sino por medio de Jesucristo. Él es la simiente real de Abraham. Por eso es que San Pablo, en su carta a los Hebreos y en su carta también a los Gálatas, nos habla de ese misterio de la primera venida de Cristo y lo que fue efectuado allá. Vean en Gálatas capítulo 3, nos dice, verso 3 en adelante: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho para nosotros maldición,
porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, y no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora podemos ver este misterio, el cual fue representado o reflejado en Isaac, el hijo de Abraham, pero que estaba representando a Cristo, el Mesías. Por lo tanto, esa promesa dada a Abraham, y en tu simiente, era una promesa mesiánica para ser cumplida plenamente en el Mesías, en su venida. Y ahora vean ustedes cómo los gentiles, todas las naciones, han estado siendo bendecidas por medio de la predicación del Evangelio, en donde millones de seres humanos han estado recibiendo a Cristo como su Salvador entre los gentiles. Y así la bendición de Abraham ha pasado a los gentiles, para que así, de entre los gentiles, ya sean hebreos que viven entre los gentiles o gentiles completamente, puedan recibir el nuevo nacimiento creyendo en Cristo como nuestro Salvador y lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo, y así recibir la promesa del Padre, así recibir esa bendición de la promesa del Espíritu Santo y obtener así el nuevo nacimiento y entrar así a esa nueva creación o nueva raza que viene por medio del segundo Adán. Por lo tanto, es una raza con vida eterna, la cual Dios está creando. Es una obra de creación divina lo que ha estado llevándose a cabo del día de Pentecostés hacia acá, creando Dios una nueva raza con vida eterna, porque la primera raza establecida, colocada en la tierra, Adán, cayó, y por consiguiente toda su descendencia ha estado contaminada con el pecado y por consiguiente con la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, cuando Cristo estuvo en el Getsemaní orando y sabiendo que había llegado el tiempo, el momento para morir en la cruz del Calvario, Él oró allí en el lugar de Edén, y oró por 3 ocasiones. Oró que si era posible Dios pasase esa copa de Él, la copa que tenía que beber, morir, tomar nuestros pecados y morir por todos nosotros. Y ya al final dijo: si no puede ser pasada, hágase conforme a tu voluntad. Y conforme a la voluntad de Dios se hizo. Cristo aceptó la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que Jesucristo muriera físicamente en la cruz del Calvario. Vean, allí estaba en la balanza la raza humana. Si Jesús no aceptaba la voluntad del Padre, tomar nuestros pecados y hacerse mortal al tomar nuestros pecados y morir a causa de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, si Él no lo aceptaba, por cuanto Él no tenía pecado de sí mismo, pues Él continuaba viviendo. Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda. O sea, continuaba Él viviendo
porque no tenía pecado, pero quedaba solo. Él solo queda. El ejemplo lo tenemos en el grano de trigo, que fue lo que él usó. Usted tiene un grano de trigo y usted lo guarda, no lo siembra, pues ese grano de trigo no muere. Usted lo tiene ahí, todos los días lo puede ver y está ahí vivo, pero está solito, no se ha podido reproducir. Pero usted lo siembra, muere ese grano de trigo, no lo ve más, pero surge en la forma de una planta y va creciendo y luego echa fruto y luego madura el fruto y luego cosecha el fruto, que son 100, digamos al 100 por 1. Si decimos al 100 por 1, pues sembró un granito de trigo y dio 100 granos de trigo. Ahora esa planta que produjo esos 100 granos de trigo es el mismo grano de trigo que fue sembrado, que nació en la forma de una planta de trigo. Y ahora Cristo, el grano de trigo que murió en la cruz del Calvario, Él resucitó y ascendió al cielo. Luego encontramos que surgió en la forma de una planta de trigo, en la forma de su iglesia, que es la planta de trigo, la cual lleva los granos de trigo, los hijos e hijas de Dios. Y para el tiempo final, en la gran cosecha, los hijos de Dios llegarán a la perfección y serán a imagen y semejanza de Jesucristo, todos iguales a Jesucristo, con un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y un cuerpo físico y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso es el cumplimiento de lo que Él dijo: mas si el grano de trigo cae en tierra y muere, mucho fruto lleva, mucho fruto. Y ese fruto son ustedes y soy yo. Vean dónde lleva el fruto. El grano de trigo que es sembrado en tierra lo lleva en la planta de trigo. Y la planta de trigo es la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es la que a través de todos los tiempos ha tenido los hijos e hijas de Dios. Todos los creyentes en Jesucristo como nuestro Salvador, lavados en la sangre de Cristo, lavados sus pecados en la sangre de Cristo y llenos del Espíritu Santo, habiendo recibido el Espíritu Santo y así habiendo nacido de nuevo, son los granos de trigo, son los hijos e hijas de Dios. Y para el tiempo final es que se llega al tiempo en que los granos de trigo, los hijos e hijas de Dios, llegan a su madurez. El sol, que es Cristo, les estará alumbrando y los estará madurando, porque es el tiempo del verano y por consiguiente es el tiempo de la cosecha, de la siega. Y por eso, para el tiempo final, estarán madurando todos los hijos de Dios con la luz de Cristo, el sol, la revelación divina para nuestro tiempo, para obtener nuestra transformación. Y los muertos en Cristo obtener la resurrección en cuerpos eternos. Y cuando todos estemos con los cuerpos eternos, todos estaremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y serán millones de seres humanos que estarán en esta tierra resucitados, y nosotros que vivimos transformados. Y esa será toda la iglesia del Señor Jesucristo. Esa será la planta de trigo con todos los granos de trigo, con toda la simiente de Dios, la simiente de Jesucristo. Ahora, vean ustedes, así como Cristo vino para hacer la voluntad del Padre, nosotros hemos sido enviados por Dios a este planeta Tierra para hacer ¿qué? La voluntad de nuestro Padre Celestial. Y su voluntad es que creamos en Jesucristo como nuestro Salvador y lavemos nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibamos su Espíritu Santo. Esta es la voluntad del que me envió, dice Jesús.
que haga su obra y que acabe su obra. Y ahora, en la voluntad de Dios para con nosotros es que creamos en el que Él ha enviado. Y esta es la obra. Cuando le preguntaron, ¿qué haremos para hacer la obra de Dios o las obras de Dios? Cristo dijo, que creáis, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea que no estamos aquí en la tierra para perder el tiempo, sino para creer en Jesucristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo y así estar en el cuerpo místico de Cristo. ¿Cómo? Frutos de esa planta de trigo, la iglesia de Jesucristo, para madurar en este tiempo final y llegar a la estatura de Jesucristo, llegar a ser a imagen y semejanza de Jesucristo. Si estuviéramos viviendo en los tiempos de Noé o en los tiempos de Moisés y los profetas, teníamos que estar entonces en el mensaje de la ley, para estar haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es muy importante conocer el programa de Dios para así hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. De etapa en etapa, Dios ha estado llevando a cabo su obra correspondiente a cada tiempo y de etapa en etapa Él ha estado enviando sus ángeles mensajeros, que son los mensajeros de cada edad. Por ejemplo, entre los gentiles, San Pablo, Ireneo, Martín, y así por el estilo. Y Dios ha estado ungiendo a esos mensajeros y ha estado hablando por medio de ellos y ha estado llamando y juntando a todos sus escogidos en la edad en que Él ha enviado esos mensajeros. Y el que es de Dios oye la voz de Dios, dijo Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen la voz de Cristo por medio del instrumento que Él tiene para ese tiempo. Ahora ve, y hacen la voluntad de Dios. En San Juan capítulo 10, verso 14 en adelante dice Cristo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Las ovejas de Jesucristo son los elegidos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y escuchan la voz de Cristo en el tiempo que les toca vivir. Él dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, del redil hebreo, allá en medio del pueblo hebreo. Está hablando de gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Para venir tienen que escuchar la voz de Cristo, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Cristo, la voz de Cristo. Y la voz de Cristo de edad en edad ha estado en el mensajero de cada edad, y de ahí se ha extendido a todo el pueblo, y de ahí se ha extendido a los ministros que han recibido el mensaje de Dios para ese tiempo por medio del mensajero. Y ahora, miren lo que dice aquí en el mismo capítulo 10. Verso 10, capítulo 10, verso 25, vamos a ver, verso 22 en adelante para que tengan el cuadro claro. Dice del capítulo 10 de San Juan: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico
de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y esa es una palabra dura, pero si es la verdad. No hay por qué pensar que Jesús los estaba insultando. Les estaba diciendo la verdad. Pero sigue diciendo Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahora vean qué hermosas palabras habla Cristo acerca de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. O sea que una persona no puede decir: yo quiero ser una oveja del Señor. No. ¿Cómo? En un lugar donde hay muchas ovejas, y donde hay cabritos, y donde hay gallinas, y donde hay reses, vacas y becerritos. Un becerrito no puede decir: yo quiero ser una oveja. ¿Verdad que no puede? Y una oveja tampoco puede decir: yo quiero ser un becerro. El becerro nació ya becerro. Nació de la línea de las reses. Y eso es lo que él va a hacer. Y a medida que va creciendo, se va pareciendo más a quién: a su mamá y a su papá. Y la ovejita cuando nació, siguió creciendo y se va pareciendo más y más cada día a su mamá y a su papá, hasta que llega a la estatura de sus padres. Y ahora vean ustedes que ni la oveja puede hacer nada por ser otra cosa, ni el becerrito puede hacer nada por ser una oveja. Y el que no es de Dios, pues no es de Dios. Jesucristo dijo que hay cizaña, y dijo que las cizañas son los hijos del mal. Y dijo también que hay trigo, en la parábola del trigo y de la cizaña. Y el trigo, dijo él, que eran los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios. Por lo tanto, la cizaña no puede hacer nada por ser trigo, y el trigo no puede hacer nada por ser cizaña. Esa es una realidad que Jesús colocó abiertamente frente a todo ser humano. Y dijo: y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz. Él también representó a los hijos de Dios como la buena tierra, que oyen la palabra y la entienden y llevan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Y ahora, siendo cada uno de ustedes como individuos la buena tierra, y estando en el territorio latinoamericano y caribeño, que es la buena tierra del día postrero como territorio, ¿qué fruto quiere usted dar? ¿Al 30 por uno? ¿O al 60 por uno?
¿O todos quieren dar al 100%? Pues todos queremos dar al 100%, porque la voluntad de nuestro Padre Celestial es que llevemos fruto, y que llevemos, ¿qué? Mucho fruto. Y Él dice que el Padre limpia la vid. Él dice: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Los pámpanos son las ramas. ¿Y dónde aparece el fruto? En las ramas, que son los pámpanos, o gallos, como dicen en Brasil. Y ahora, Él dice que la voluntad del Padre es que llevemos fruto, y que llevemos mucho fruto. Y dice que nos limpiará bien para que llevemos mucho fruto, porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y Él se agrada que llevemos mucho fruto. Ahora, la única forma de hacer la voluntad de Dios es estando en la edad de dispensación correspondiente al tiempo en que uno está viviendo. Hemos visto que la iglesia del Señor Jesucristo ha pasado por 7 etapas o edades durante estos 2000 años que han transcurrido, los cuales corresponden a la materialización del templo que construyó Salomón y el templo o tabernáculo que construyó Moisés, los cuales representan a la iglesia del Señor Jesucristo. El lugar santo de aquellos templos representa las etapas por las cuales la iglesia ha pasado. Y el lugar santísimo representa la etapa final de la iglesia de Jesucristo. Esta etapa final, la cual es la etapa de la edad de la piedra angular. Hubo un territorio para cada etapa, y para la edad de la piedra angular también hay un territorio. El lugar santísimo estaba para el occidente, o sea, para el oeste, allá en el templo, y en la construcción del templo espiritual de Cristo. La etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa del lugar santísimo de este templo espiritual, está en el oeste, o sea, en el occidente, acá en la América Latina y el Caribe, siendo cumplido ese propósito divino, siendo cumplida la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, siendo construida esa etapa, ese lugar santísimo de su templo espiritual. Y ahí es donde escuchamos la voz de Cristo, y donde con toda nuestra alma creemos su voz, su palabra, y donde trabajamos en su obra y hacemos su voluntad, como sucedió con los escogidos de cada edad del pasado, que hicieron la voluntad de Jesucristo, la voluntad de Dios, en la edad que les tocó vivir y en el territorio que les tocó vivir. Y desde ese territorio se extendía el mensaje para otros territorios. Y ahora estamos en el oeste. Cristo dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como el relámpago que sale del este, o sea, sale del oriente, y se muestra en el occidente, o sea, en el oeste. Y ahora, la primera venida de Cristo fue en el oriente, la tierra de Israel. La primera venida del Hijo del Hombre. Y la venida del Hijo del Hombre para el día postrero está señalada para el occidente, que es el continente americano, al cual pertenece la América Latina y el Caribe. La América Latina y el Caribe es el territorio más privilegiado de todos los territorios, porque es el territorio del occidente donde la venida del Hijo del Hombre será hecha una realidad en y a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo fue hecha una realidad la venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás? En medio del pueblo hebreo. Y ahora lo que tuvo el pueblo hebreo 2000 años atrás y rechazó, lo aceptó la iglesia del Señor Jesucristo. Entre los gentiles lo aceptaron, y muchos hebreos,
Y para el día postrero, Él volverá manifestado en medio de su iglesia, en medio del Israel celestial. Y el que es de Dios, la voz de Dios escuchará en la manifestación del Hijo del Hombre en el día postrero en el occidente. Y hará la voluntad de Dios, hará la voluntad del que lo envió. ¿Y quien nos ha enviado a nosotros a vivir en este planeta Tierra? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es muy importante comprender que no estamos en este planeta Tierra por mera casualidad, sino por un propósito divino, el cual debe ser cumplido en nosotros y nosotros debemos cumplir. Es un propósito divino para vida eterna. Y no podemos dejar que se nos escape la vida eterna. Y este es el tiempo en que hacemos contacto con la vida eterna cuando Dios nos envía a vivir en este planeta Tierra, en estos cuerpos mortales. Y luego Él dirá: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y le dará un cuerpo eterno y glorificado a ustedes y también a mí. Y así estaremos entonces en lo mucho, en lo grande. Estando en estos cuerpos mortales, esto es temporal. Pero el nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado y eterno, es para toda la eternidad. Y si somos fieles y escuchamos su voz y hacemos su voluntad estando en estos cuerpos mortales, seremos hallados fieles a Cristo. Y las palabras que Él dijo: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, serán aplicadas a cada uno de ustedes y a mí también, y nos pondrá en un nuevo cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo suyo, para vivir por toda la eternidad. Recordemos que estamos en la tierra por causa de un propósito divino, para que hagamos contacto con Cristo a la vida eterna, para que tengamos un nuevo cuerpo. Nosotros los que vivimos y los que ya han partido también recibirán un nuevo cuerpo, resucitarán en cuerpos eternos. Ahora vean que es un programa muy hermoso, el cual Cristo está llevando a cabo para beneficio de cada uno de ustedes y también para mí. Y tenemos que estar despiertos a esa realidad. Cristo dijo, hablando de este tiempo final, para el cual Él dio las señales que estarían siendo vistas, señales en el cielo, platillos voladores están siendo vistos en los cielos, y un sinnúmero de señales más en los cielos, como también en las guerras, las bombas que tiran de arriba, y los aviones y todas esas cosas. En los tiempos en que Jesús estaba predicando, no habían aviones, y las guerras no eran con aviones y bombas y cosas así, pero hemos visto que en los cielos han aparecido aviones, pues han sido construidos, y las guerras son llevadas a cabo usando aviones también, y usando también equipos de automóviles y camiones y cosas así, cosas que en aquellos tiempos no existían. Pero ahora Cristo habló de señales en los cielos, cosas que no eran vistas en aquel tiempo, serían vistas para el tiempo final. Y Él dijo que también la señal del Hijo del Hombre sería vista en el cielo. Y Él dice, cuando ustedes vean suceder estas cosas, cuando ustedes lo vean con sus propios ojos, por vosotros mismos, entended que el verano está cerca. Y sabed o entended
Oh, sabed que vuestra redención está cerca. Cuando ustedes vean estas cosas suceder, levanten vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención está cerca. Y este es un tiempo de tener nuestras cabezas levantadas al cielo, a las cosas celestiales, a las cosas de Dios. Las cosas terrenales son temporales. Las cosas celestiales son eternas. Sus cabezas levantadas al cielo, eso es el corazón y la mente y todo nuestro ser puesto en las cosas de Dios, y viendo con nuestros propios ojos que las profecías que hablan de las señales que estarán llevándose a cabo en el día postrero ya están siendo vistas, y estar entonces preparados. Él enseñó a estar preparados, a estar vigilando, ¿para qué? En su venida seamos nosotros transformados y los muertos en Cristo resucitados, y todos llevados al cielo, a la cena de las bodas del Cordero. Y esto será una realidad para todos aquellos que están haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. La única forma o la única manera de hacer la voluntad de Dios, eso es viviendo conscientes en el día que nos toca vivir del programa divino, y viviendo en ese programa divino, trabajando en ese programa divino, recibiendo su palabra para nuestro tiempo y dándole gracias a Cristo por el privilegio de ser elegidos de Dios. La única manera de hacer la voluntad de Dios. Todos de edad en edad han creído en el que Dios ha enviado para este tiempo final. Jesús dice en Apocalipsis 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el último profeta mensajero que Dios envía al planeta Tierra, y lo envía primeramente a su iglesia y después lo envía al pueblo hebreo. Y él es enviado en el día postrero, y a través de él Jesucristo en Espíritu Santo nos estaría hablando su palabra y nos estaría dando a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, y nosotros estaríamos escuchando su voz, la voz de Cristo a través de su ángel mensajero. Ahora, su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Juan el apóstol trató de adorarlo y el ángel le dijo que no lo hiciera. ¿Por qué le prohibió el ángel que Juan lo adorara? Porque el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él es el profeta final de Dios, enviado a la iglesia del Señor Jesucristo y después al pueblo hebreo, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto y ser llamados y untados y preparados para ser transformados y raptados, o sea, arrebatados al cielo y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Él, Jesucristo, lo envía para darnos testimonio de todas estas cosas que deben suceder, y ese obtener el conocimiento de todas estas cosas y saber cómo hacer la voluntad de Dios en este tiempo final. La única manera de hacer la voluntad de Dios. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión, y ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la única manera de hacer la voluntad de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos llene del conocimiento de su programa, de su palabra, y pronto se complete el número de sus escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resucitan, y nosotros los que vivimos seamos transformados. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén.
Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Y dejo con nosotros nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Veo aquí que el reverendo Tirso tiene por aquí un cántico, me dice aquí, me está mostrando que tiene un cántico. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón. Canta con nosotros.